Señores, buenas noches. Mis queridos, nos complace poder abordar esos contenidos que dejamos pendientes. Les advertimos que si usted solamente tiene en su cabeza la ley habilitante y los decretos que de ella se desprenden como un tema únicamente económico, usted está profundamente equivocado, como lo estuvimos muchos de nosotros que ni nos imaginamos todas las leyes que venían en ese paquete recientemente aprobado por el presidente Nicolás Maduro. No necesariamente todos han sido publicados en Gaceta Oficial, es decir que muchos han sido anunciados pero no están vigentes. Temas que tienen que ver con el ámbito castrense, el ámbito de la seguridad de la nación, el ámbito policial, el ciberterrorismo, ¿qué es eso? Eso está todo en estas leyes incluidas en el paquete habilitante. ¿Quién mejor que Rocío San Miguel para desnudar con nosotros estas angustias y mostrar, bueno, lo que para ustedes además, Rocío, es una denuncia? Ella viene como representante, como ustedes saben, de Control Ciudadano, siempre atentos a estos contenidos, sobre todo los que a la gente se le escapan. En los titulares poco se ha hablado de esto, Rocío. Así es, Mariana, un placer estar contigo, realmente. Yo creo que fue un madrugonazo para muchos el miércoles de la semana pasada, con la televisión encendida y conociendo el anuncio presidencial de una modificación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, el anuncio oficial de una modificación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, un batacazo. Yo creo que ni siquiera el sector castrense se esperaba esa noticia. Y yo creo que eso nos debe mover a la reflexión, porque pareciera incluso, y esto cabe como especulación, pero uno ha consultado sectores internos de la Fuerza Armada, que pareciera que existe un grupo adentro que, ajeno a la realidad de Venezuela, ajeno a la realidad de la Fuerza Armada, está instrumentalizando esta receta que se llama el paquetazo de leyes de Maduro, a un punto en el que hoy ha vencido ya suficientemente el plazo del habilitante y las leyes no han sido publicadas, no han sido conocidas por los venezolanos en papel. Solo anuncios. Todo lo que tenemos en la mano son anuncios. Un listado que aparece en la Gaceta Ordinaria del día 19, en el que sale el listado de las leyes, pero su realización, que tiene que ser publicado en la Extraordinaria, pues no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque muy probablemente están todavía redactándola. Eso es un fraude a la nación. Ya sabíamos un poco la película del impacto económico, porque Maduro publicó algunas de las leyes, dio un alcance, inclusive que ya hemos venido viviendo desde diciembre pasado con el Dacazo, en el que nos anunciaron una guerra económica que básicamente significa la posibilidad del gobierno de despojar a empresarios o a buhoneros de sus bienes, dejarle en la posibilidad de que judicialice su queja en un poder judicial en Venezuela en el cual puedes transitar 10 años y bueno, luego nos entendemos, pero yo me quedo con tus bienes. Y la amenaza además de que te pueda quitar la nacionalidad, como advirtió en cadena de radio y televisión, exponiéndole al escarnio público, cercelándole el derecho a la defensa, incriminándolos, es decir, violando, como lo advertimos en una nota de prensa, derechos que ni siquiera en situaciones de guerra está permitido violar. Ahora, hay una película que nos vamos a enterar, esperamos esta semana, cuando se conozcan las leyes, que advierten reformas que van a ser muy graves para el país, para las libertades fundamentales y además, especialmente para quienes somos críticos, disidentes, opositores, dentro de los cuales se inscriben naturalmente ¿quién? Los periodistas, que ven siempre el lado de la noticia, las ONGs, que no son oficinas de propaganda de los gobiernos, que le dicen a todos los gobiernos del mundo, sean de derecha o de izquierda, señor, usted viola derechos humanos, o los opositores políticos. Esto va dirigido claramente a, por una parte, lo que hemos visto y ha sido anunciada por la propia ministra de Relaciones Interiores este fin de semana, sin conocerse la ley, pero ella desagregando información, lo que es el sistema de cooperantes, que va a ser encarnado en lo que ha llamado el SP3, sistemas de cooperantes de comuna, sistemas de cooperantes a través del SEBIN, sistemas de cooperantes, en fin. Esto, perdón, Rocío, para recontextualizar un poco más, tiene que ver con este Sistema Popular de Protección para la Paz, que anunció hace una semana
el presidente Nicolás Maduro. Ni siquiera hace una semana, esto fue el viernes pasado. Estas declaraciones son tomadas de Radio Nacional de Venezuela, lo conversábamos antes de iniciar el programa. Esto que estamos conversando hoy, amigos, está en las páginas web del Sistema Nacional de Medios Públicos, hoy denominado SIPSI. Decía, Sistema Popular de Protección para la Paz, el presidente Maduro dijo, elevemos la moral, la disciplina y la vigilancia. Esa palabra que tú acabas de usar fueron las propias palabras de Maduro. Dijo que para esto iban a integrar a todos los poderes públicos. Me pregunto dónde queda la independencia de poderes aquí. Y por otro lado, advirtió que todo esto se haría bajo una reforma a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que es el tema que estás tocando tú. Esto solo para recordar que esto no es un invento de Rocío San Miguel, ni del imperio lanzando sus rayos a Venezuela para que los periodistas disidentes estemos sembrando en la opinión pública cosas que son mentiras. Esto lo dijo el gobierno nacional. Así es. Además es bien interesante porque en los postulados, antes de indicar los subsistemas que van a existir, la ministra indicó palabras como esto: este centro de inteligencia estará orientado en contra de la guerra mediática. ¿Qué es la guerra mediática en Venezuela? Lo que tú haces para el gobierno. Es decir, cuando criticas el poder, cuando reclamas el acceso a la información, cuando exiges transparencia en el uso de los destinos públicos. Eso es la guerra mediática. Informó también la ministra que esto va a ir en contra del terrorismo. La preocupación es que bajo el rótulo de terrorismo ya sabemos de muchos países que suprimen garantías fundamentales, es decir, interfieren en la vida privada de las personas, vulneran garantías fundamentales del Estado de Derecho, para entonces, bajo el esquema del terrorismo, avasallar, aplastar garantías fundamentales. Además, ¿quién dice que es terrorismo? El problema es que hay definiciones muy ambiguas sobre el terrorismo. El terrorismo es todo aquel, para las definiciones del gobierno, que pueda atentar contra la revolución. Es decir, hay cosas tan peligrosas entre este SPT. Hay una discrecionalidad allí del funcionario bien grande, ¿no? Muy grande, con el agravante que incorporan nuevas entidades que no tienen carácter constitucional. Es decir, en el subsistema de paz, por ejemplo, van a entrar a formar parte las escuelas de formación de cuadros socialistas. Y aquel entonces que no esté alineado con la ideología socialista será visto como sabotador o como no paz. En el sistema popular de comunas claramente van a estar los obreros de las empresas estratégicas, las juntas comunales, etcétera. En el subsistema de protección van a estar los servicios secretos del SEBIN. En el sistema operacional va a estar el CESPA, recordamos el CESPA, el Centro de Estudios Estratégicos para la Planificación Estratégica, todo lo que vulneraba esa posibilidad, inclusive... Que decía que se podía divulgar y que no se podía divulgar. Así es, de declarar algo secreto incluso antes de que saliera como noticia. Yo lo que creo, más allá de esta angustia que nos produce este tremendismo brutal del gobierno, que claramente se asemeja en su estructura a aquellas leyes de la doctrina de seguridad nacional del Cono Sur, en la cual obligaban a unos ciudadanos a espiar a otros, en la cual se construyeron oficinas en las cuales estaba y reposaba las grabaciones telefónicas de periodistas, de políticos, de presidentes de ONG, más allá de eso que sabemos que existe. La pregunta aquí es sencilla. Si desde el año 2005 están con el tema de la Milicia Nacional Bolivariana, es que no les ha funcionado la Milicia Nacional Bolivariana. Es que hay que hacer este revoltillo tan grande para atemorizar a la población. ¿Qué pasó con eso y la reforma en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, que entre otras cosas dice que va a incluir a la milicia en el Estado Mayor? ¿Qué significa esto, Rocío? Para que los que no somos expertos en el tema castrense necesariamente entendamos el alcance de este anuncio. Recordemos, anuncio, porque hasta el momento en el que estamos nosotros grabando para ustedes esta entrevista, no se ha divulgado esto en Gaceta Oficial, por lo cual la ley no está vigente al momento. Sí, el presidente leyó en ese momento unas notas que describían de qué iban los cambios, y nuevamente apuntarle a la Milicia Nacional Bolivariana, que hay que repetir hasta el cansancio. La Milicia Nacional Bolivariana fue rechazada por el pueblo venezolano el 2 de diciembre del 2007, porque se inscribía como un componente más de la Fuerza Armada Nacional y el pueblo venezolano dijo no por un referéndum constitucional. Sin embargo, Chávez nos había advertido, con o sin referéndum la reforma va, y Maduro, que ha resultado ser más militarista que Chávez,
Ahora pretende consolidar aún más la Milicia Nacional Bolivariana, como bien señala, insertándola en ese Estado Mayor conjunto, con lo cual adquiere una connotación militar. Hay algo interesante también. Maduro ha ofrecido a los oficiales técnicos, a los oficiales asimilados, soles. Es decir, ya había una circunstancia mediante la cual Chávez cambió la condición de suboficial, haciendo o aludiendo a aquella expresión que sub era peyorativo, y les dio la connotación a todos los oficiales técnicos, a todos los oficiales de tropa y a todos los oficiales de tropa y técnicos la posibilidad de empezarse a llamar oficiales. Les dio estrellas y les dijo pueden llegar hasta el grado de coronel o capitán de navío. Maduro ha ido más lejos. Ahora les dice a esta oficialidad que pueden llegar al grado de general de brigada o general de división para los oficiales de tropa y a los oficiales que no son de comando, que no son de escuela. La pregunta es, ¿qué buscan con esto? ¿Es populismo militar? ¿Es la construcción de una guardia pretoriana? ¿Es un generalato que en definitiva le va a deber sus soles a ese presidente y que la lealtad no se va a dar en términos institucionales, sino en términos personales? Eso es destruir la Constitución y eso es destruir aún más la Fuerza Armada Nacional. Pero yo me temo que hizo otro anuncio. Habló de una consolidación del control territorial de la nación. Viene ocurriendo un esquema de compartimentación en la estructura organizacional de la Fuerza Armada Nacional que ya Chávez había puesto en vigor en el 2008, por eso había rezagado. Porque hay que decirlo con todas sus letras, hay muchas resistencias en la Fuerza Armada Nacional, al punto que han tenido que hacer con estas 5 reformas a la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional en los últimos 8 años. Eso parece hablar de resistencia. Entonces, se había quedado rezagada esa estructura, las regiones estratégicas de defensa integral no se terminaban de consolidar, que en definitiva es donde meter a tanto general que está ascendiendo. Nosotros hemos advertido que, por ejemplo, solo entre julio, agosto y septiembre se ascendieron a 246 generales y almirantes en Venezuela. Es decir, está creciendo la cúspide de esa pirámide y se está consolidando una estructura militar en el Estado venezolano. Bueno, hay una movida en esta última reforma para tener un mayor control político territorial de la nación, otorgándose funciones cada vez más políticas a los comandantes de estas regiones estratégicas de defensa integral, a los comandantes de estas zonas de defensa integral en Venezuela. Sabes que hay un elemento previo, Rocío, que en el momento en el que esto ocurrió, no tuvimos la suerte de conversar contigo, pero que cómo lo tuvimos en mente en ese momento, que fue cuando hay el enroque del gabinete ejecutivo justamente con el Ministerio de la Defensa. Y cuando se designa al general Padrino al frente, del general Padrino López al frente lo dejan al frente del CEOFAM, pero también le conceden el Ministerio de la Defensa. Esto es un elemento que para mí es necesario y pertinente traer ahora, porque sí tiene que ver con quién tiene el poder y de qué se está cuidando Maduro cuando hace ese nombramiento que une el cargo administrativo con el mando, con la jerarquía militar, por denominarlo de alguna manera y usar términos bien sencillos que la gente domine, y poner además en el Ministerio de Interior y Justicia a quien venía ejerciendo el Ministerio de la Defensa. Entonces, una lectura breve de por qué estimas Maduro hace esto y por qué es tan importante y da tanto poder que una persona ejerza el Ministerio de la Defensa al mismo tiempo que la comandancia del CEOFAM. Ahí hay varias contradicciones, en primer lugar. La primera contradicción es, si existen tantos generales, ¿por qué reunir en un solo general las funciones de ministro de la Defensa y la función del comandante estratégico operacional? Pareciera que no confía en los otros generales. Primera conjetura. La segunda de ellas es por qué, debiendo haber pasado estos oficiales a retiro, los coloca de manera perpetua en estos ministerios, entre ellos Carmen Meléndez, entre ellos Vladimir Padrino López, que en 1984 se graduaron en las escuelas de formación militar y deberían haber pasado a retiro este año. Maduro está jugando con una circunstancia de una ley que fue modificada en 1983 y extendió el tiempo de servicio de los militares a 33 años.
Y esa ecuación de 1983 va a terminar beneficiando a Maduro en estos años porque le va a permitir prolongar el tiempo de servicio de estos generales. Es decir, va a tener una camada de generales que van a tener poder por muy largo periodo sin presión generacional. Pero la pregunta es, ¿por qué reúne una sola persona esto cuando se nos había vendido que la creación del CEOFAN era precisamente la distinción entre la perspectiva político y administrativa de un ministro con la operativa? Luego también cabe realizar conjeturas que ocurrieron también ese día. ¿Por qué destituyeron al comandante general de la Guardia Nacional que apenas tenía 2 meses y medio en el cargo? Eso no tiene precedente en la historia de los altos mandos militares para mandarlo de segundón a un Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Por qué ascienden al general Reverol como comandante general de la Guardia Nacional, dejando por fuera a quien le tocaba por antigüedad, que era Antonio Benavides? Es decir, allí se nos está ratificando el problema de los distintos grupos de poder, las presiones que están ejerciendo alrededor de Maduro y el modo en el que vienen controlando efectivamente el poder en Venezuela. Tenemos en este momento el 26% de los ministerios en Venezuela, el 26,92% de los ministerios en manos de militares en Venezuela. Por eso dices que Maduro es más militarista que Chávez. Yo he venido sosteniendo que los militares necesitaron de Chávez para llegar al poder y Maduro necesita de los militares para permanecer en el poder. Pero cuando vemos qué calidad de ministerios tienen estos militares, nos damos cuenta que son los ministerios donde se maneja el mayor volumen de recursos. Ministerio de Relaciones Interiores, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de la Presidencia de la República, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Energía y Minas, y algo increíble para cualquier auditorio internacional: el jefe de la banca, de las finanzas y del presupuesto nacional, un general de división activo de la Fuerza Armada Nacional dirigiendo este sector. Yo creo que eso emblematiza claramente la condición militar de este gobierno. Creo que además coloca de manera jocosa una advertencia que hacía este fin de semana la ministra: en Venezuela no hay posibilidad de un golpe militar. Caramba, ¿qué golpe militar? Si los militares mandan. ¿Hace falta una locución televisada para ello? Por supuesto que no. Quiero pedirles que nos acompañen por un bloque más, porque nos parece que estos temas no se agotan y vamos a hacer una segunda entrega con Rocío San Miguel en breve. Por favor, no se vayan. Señores, buenas noches. Bueno, vamos a hacer uno de